La Unión Cívica Radical celebró un congreso partidario hace muy pocos días en donde finalmente se trataba de poner en discusión si las autoridades partidarias tenían que ser las mismas o no. Es decir, si se iba a una interna para elegir las nuevas autoridades o se prorrogaba lo que le permitía a Marco Ferrer seguir al frente de la conducción del partido en la provincia. No es un dato menor, porque la Unión Cívica Radical, dicen algunos, está en condiciones de volver a convertirse en un partido fuerte y pelear por cosas importantes en la provincia, y otros dicen puede ser árbitro de las próximas elecciones también a nivel provincial. Y en medio de todo eso aparecían algunos candidatos que estaban interesados, obviamente, en ser candidatos a gobernador. Bueno, vamos a hablar con Diego Mestre, el dirigente radical que nos acompaña esta noche aquí en el programa y por supuesto estuvo participando de este encuentro. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede sintetizar o resumir lo que pasó en este encuentro? ¿Cuál es la mirada que vos tenés? Bueno, pasó que fue convocado el día sábado un congreso. El congreso es el órgano máximo que tiene de gobierno la Unión Cívica Radical. Lo conforman 119 congresales desde los distintos departamentos de la provincia. Para debatir, el orden del día era la prórroga de los mandatos. En este caso concreto, el oficialismo, conducido por Marco Ferrer, pretendía la prórroga por un año de su mandato. Por supuesto, nosotros estábamos en contra de esa prórroga, teniendo en cuenta que no ha habido discusión partidaria, no ha habido debate político, no ha habido posicionamiento claro que tiene que tener un partido político como el radicalismo en contra del gobierno nacional y en contra del gobierno provincial, porque el radicalismo no tiene nada que ver con esos gobiernos. Y por supuesto, bueno, lo que tiene que ver con esto que te decía de la falta de debate político, la prueba es que en este año, por ejemplo, se convocó solamente 2 reuniones del Comité Provincia por Zoom. No hay actividad política, no hay acción política. Entonces nosotros claramente estábamos en la postura contraria de decir, bueno, hasta acá se llegó, no hay prórroga de mandato, eso es lo que decidió definitivamente el Congreso, no se le va a prorrogar los mandatos y el Comité Provincia tiene que convocar ahora a una reunión para fijar el cronograma electoral. Y bueno, a la brevedad seguramente sabremos cuándo son las fechas de internas. Obviamente que nosotros pretendemos que se abra una instancia de diálogo. La política se hace de esa manera, ¿no? Dialogando, consensuando, escuchándonos. Esperemos que ese diálogo llegue a buen puerto, que logremos una lista de unidad, y si no hay una lista de unidad, bueno, serán los afiliados los que deciden los destinos del partido. Creo que es muy importante, hace a la naturaleza misma de un partido político debatir, bienvenido sea. Hace falta también que se trabaje hacia adentro del partido, con los distintos órganos que forman parte de la estructura del radicalismo, que están vacíos de contenido, vacíos de movimiento, vacíos de política. Por eso que creemos que es una gran oportunidad, sobre todo para preparar al radicalismo para la elección del año que viene. Diego, visto de afuera, hay un hecho que parecía dividir aguas, y es que el oficialismo provincial del radicalismo expresaba de manera muy entusiasta la necesidad de aliarse con la Libertad Avanza, no sé si también con el juecismo, para disputar la provincia. Da la impresión que ellos eran muy entusiastas de esa alianza. Ustedes, los que evitaron la prórroga de mandatos, ¿ese era un punto que los diferenciaba también? No nos diferencia en cuanto a la alianza en sí, sino a la manera de construir esa alianza. Nosotros veíamos y vemos por parte del oficialismo partidario en este momento un personalismo muy grande. Por eso es la falta de debate, por eso es la falta de política. ¿Lo decís por De Loredo? Por Ferrer y por De Loredo, claramente. Entonces esas conversaciones eran a nivel personal. Y acá hay un partido político con más de 130 años de historia, que tiene sus valores, que tiene sus principios, que tiene su propia identidad. En forma personal yo no estoy en contra de que se haga una alianza. Yo lo que digo es que tiene que haber un programa en común y que para eso el radicalismo, con todos sus equipos técnicos, que tiene muchos y de mucha calidad,
trabajar en los distintos problemas que tiene la provincia, que son muchísimos, empezando por el gran endeudamiento que tiene, supera los 4.000 millones de dólares. Cuando ellos asumieron el poder hace 27 años, ya hace más de un cuarto siglo, se debían 1.049 millones, hoy más de 4.000 millones. Los problemas de inseguridad que hay, la presión tributaria altísima que nos tiene acostumbrados el peronismo provincial. Cuando asumieron el gobierno, lo que se pagaba de ingresos brutos era 1,7, hoy se paga 4,7, 4,75. Entonces, son muchísimos los problemas que tiene la provincia. Lo que tenemos que trabajar hacia adentro es en un programa común, ponernos de acuerdo los radicales en el diagnóstico y en las soluciones, y después sí conversar con el resto de los partidos políticos. Yo en ese sentido me parece que el radicalismo tiene que estar abierto a conversar, pero que coincidamos en un programa común. Si no, ¿para qué vamos a hacer una alianza si no vamos a coincidir en cómo se va a gobernar? Vos hablaste recién de que casi no tenía movimiento el radicalismo. Casi era una suerte de sello que en todo caso beneficiaba los intereses de algunos pocos dirigentes que estaban ahí encaramados y con algún tipo de expectativa de pelear por algo importante, digo, porque si vos hablas de la figura de Loredo, también creo que tiene otras figuras importantes del radicalismo que pueden en una de esas tener el espacio para poder pelear desde el punto de vista de la política por otra cosa, ¿no? Seguro que hay figuras, seguro que hay hombres muy preparados, mujeres muy preparadas, jóvenes muy preparados, pero lo que hace falta es dejar los personalismos de lado. Lo que hace falta es que trabajemos hacia adentro, que trabajemos en la unidad y que trabajemos en un programa. Trabajemos en un diagnóstico, trabajemos en las ideas, programa y acciones. Y después seguramente vamos a poder avanzar para darle una alternativa, una herramienta, una alternativa a los cordobeses para que haya un cambio de gobierno. Yo coincido en que noto mucho cuando recorro la ciudad, cuando recorro la provincia, yo veo un cansancio grande de la sociedad con el peronismo y con el gobierno provincial. No veo un gobierno despierto, no veo un gobierno con una buena gestión, no veo buenos equipos, no veo innovación en cuanto a las propuestas y a las soluciones que tiene que haber en los distintos problemas. Los veo muy desgastados. Entonces es ahí donde veo que hay una gran oportunidad que tiene la oposición, en este caso, y hablando porque soy radical, desde el radicalismo, pero también en la construcción que se puede hacer como un espacio opositor amplio para ganarle al peronismo, que tampoco es sencillo, ¿no? Bien. Hablando de esto de la construcción de un espacio más amplio, ¿qué lectura tenés de la última experiencia del radicalismo después de intervenciones judiciales y demás? La última elección tuvo una performance que no estoy seguro, pero debe haber sido de las peores que tuvo el radicalismo en Córdoba. ¿Qué lectura tenés? ¿Qué pasó que el resultado finalmente fue ese? Bueno, pasaron muchas cosas. Pasó que se tuvo que ir a la justicia. Pasó que el estado del radicalismo el año anterior era realmente malo. Recordemos las declaraciones del propio presidente del Comité Provincia, que dijo que no iba a votar por el candidato radical que encabezaba la boleta. Algo nunca visto, es como tirarse un tiro en el pie, ¿no es cierto? Pero también se observaba y se sigue observando algunos posicionamientos difíciles de entender por parte del radicalismo, que yo creo que hay que trabajarlos mucho hacia adentro. Algunos radicales que se sienten identificados con el gobierno nacional, algunos otros radicales que se sienten identificados o participan y dicen que siguen siendo radicales en el gobierno provincial. Entonces está muy, muy dividido y es buena la pregunta, Alfredo, porque ahí es donde yo digo los posicionamientos que tiene que tener el radicalismo. Y en ese sentido el Comité Provincia ha estado callado y no ha dicho nada. Y un partido político se expresa y se debe expresar sobre las distintas situaciones que van atravesando. Entonces, claramente tener posturas en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno provincial y trabajar en un programa común. Si hacemos eso, yo creo que vamos a tener grandes posibilidades de darle a los cordobeses una herramienta importante para que haya un cambio de gobierno y cambien las cosas y empiecen a cambiar las cosas en esta provincia. Bueno, a la hora del posicionamiento se hablaba, por ejemplo,
de un radical como candidato a gobernador. Estamos hablando de Rodrigo de Loredo, que conjuntamente con Luis Juez y Gabriel Bornoroni formaban una especie de bloque muy fuerte como para enfrentar al gobierno provincial. Es más, se han conocido fotografías de los tres. En oportunidad del discurso, creo que de la Sota fue en San Francisco, en la apertura de una sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa. Digo, era como el bloque opositor para hacerle frente al gobierno. Si no está de Loredo ahí, ¿vos pensás que se le quita fuerza a esa posibilidad de hacerle una oposición fuerte al gobierno provincial? Es que casualmente, Julio, yo no hablo de Loredo, no de Loredo, hablo del radicalismo. El radicalismo debe estar y el radicalismo debe liderar esa oposición provincial. Ajá, Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Pero voy a esto, ¿asociado con Juez, asociado con Bornoroni? Ya se verá asociado con quién. Está claro que el radicalismo solo hoy, a la luz de los resultados, no nos alcanza. Entonces es importante que trabajemos hacia adentro, que pongamos en marcha nuestro partido, que lo ordenemos, que le demos diálogo político, acción política y que trabajemos todos juntos en un programa. ¿Qué vamos a hacer con la deuda provincial? ¿Qué vamos a hacer con el PAICOR? ¿Qué vamos a hacer con el boleto educativo gratuito? ¿Qué vamos a hacer con la caja de jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer para bajar la presión tributaria? ¿Cómo vamos a garantizar los servicios y las obras? Bueno, todas estas cosas hay que hablarlas y el radicalismo lo tiene que liderar. Si después coincidimos con la Libertad Avanza, con el Frente Cívico, con el Encuentro Vecinal, con el resto de los partidos políticos de la oposición, en buena hora. Vamos a darle a los cordobeses una herramienta más amplia, una mejor herramienta para ganarle al peronismo. Ese creo que es el gran objetivo. Bien, después de lo que pasó el último sábado, ¿comenzaron algunos contactos? ¿Ya se han reunido? ¿Hay algunas conversaciones? Es muy reciente todavía, es muy reciente, y vamos a esperar el cronograma que tenga que hacer el Comité Provincia, y seguramente ahí se va a iniciar el diálogo para llegar a ese buen puerto. Diego, ya la información, digamos, por los medios, es que la Libertad Avanza tiene decidido que el candidato a gobernador de la provincia va a ser alguien de ese partido. Si eso es así, ¿ustedes creen que el radicalismo tiene lo mismo que integrarse a esa alianza? No, porque yo creo que primero tenemos que trabajar en el programa. Primero en el programa. Insisto con esto. No digo con quién sí, con quién no, porque primero trabajemos en el programa. Si tenemos coincidencia en el programa, en buena hora, entonces. Aunque el candidato sea, bueno, digamos, se verá cómo se dirime esa cuestión. Ajá. Porque cuando uno conforma una alianza, también tiene que ponerse de acuerdo en cómo se dirimen las candidaturas. Claro. Quién es el candidato a gobernador, cómo se elige ese candidato a gobernador, a vicegobernador, a legisladores provinciales, tribunales de cuentas. Es todo una estrategia que hay que llevar adelante para hacerlo de modo democrático, claro y transparente. ¿Cómo ves la economía y en líneas generales la política a nivel nacional? Te pregunto esto porque, sin lugar a dudas, hoy por hoy el gobierno de Javier Milei trata de posicionar algunos logros desde el punto de vista económico, pero siguen faltando algunas cosas que históricamente la Unión Cívica Radical reclamó, ¿no? Como partido. Esto es que haya una economía pensada para la gente, que no se estaría viendo. No se está viendo. Yo creo que algunas cosas el gobierno nacional puede estar ordenando, sobre todo en la macroeconomía. Creo que hay algunos sectores de la economía que se están movilizando, que la están dinamizando. El petróleo, el gas, la minería, el campo, la industria de la economía del conocimiento, pero eso no llega, no baja. Entonces por eso es que en las provincias donde no están fuertes esos sectores, bueno, se nota que falta consumo, que se pierden puestos de trabajo. Ustedes hacían la nota recién por el caso de Villa Libertador. Bueno, es impresionante cómo la informalidad ha crecido en la economía. Y eso es porque claramente no llega hacia abajo. La gente no llega a fin de mes, se pierden puestos de trabajo. Como se pierden puestos de trabajo en blanco, crece la informalidad. Yo creo que tiene mucho para mejorar todavía el gobierno nacional. Bien.
En torno precisamente a esto, entonces, después de haber quedado allanado esta suerte de camino que ustedes tienen que tomar para ver cuál va a ser de aquí en más la preparación para las nuevas autoridades partidarias, ¿cuál es el cronograma o qué es lo que se ha fijado? ¿Cuándo tienen que tener las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical ya electas? En septiembre tienen que estar electas las nuevas autoridades. No te puedo adelantar ahora más fechas porque depende de una reunión que tiene que ser convocada el Comité Provincia, y el Comité Provincia es el que tiene la facultad de realizar el cronograma electoral. Y una vez que se haga el cronograma electoral partidario, bueno, vamos a saber cuándo es la presentación de listas, cuándo va a ser la fecha de la elección y bueno, y cuándo asumirían las nuevas autoridades. Bueno, de última, a mí, al menos esta es la última pregunta, ¿quedaron algunos sectores lastimados por todo esto? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido positivo que haya habido discusión partidaria, que haya habido un poco de movimiento partidario. Yo creo que hace bien a un partido político como el radicalismo, y va a hacer bien si logramos una lista de unidad. Eso va a abrir una instancia de diálogo, de acuerdos. Creo que eso también va a ser muy positivo, y si no se logra, también va a ser positivo que vayamos internas, porque se va a movilizar el partido. Está bien, te pregunto esto porque en el poroteo previo parecía como que quienes imponían, o al menos proponían la continuidad de Marco Ferrer, parecían tener todos los votos necesarios, y ustedes fueron sumando de a poquito, y sobre el final, en la votación, me parece que hubo una sorpresa. Sí, parecía, pero nos fuimos dando cuenta que había mucho descontento de la dirigencia, de los congresales, en este caso, con la conducción, por esto que te decía al principio. Sí. Falta de discusión, falta de debate político, falta de posicionamiento político, posturas claras hacia dónde va el radicalismo, y sobre todo acción política. Había un partido como el radicalismo, con todo lo que eso significa para la provincia de Córdoba, que ha estado paralizado, que ha estado vacío, que ha estado sin contenido. Y eso a la gran mayoría de la dirigencia, por supuesto que no les caía bien, y es por eso que ha triunfado la postura de que no se prorroguen los mandatos y que haya discusión partidaria. Del grupo de congresales que logró que no se prorroguen los mandatos, ¿quiénes son los dirigentes más destacados? Porque hay más de un grupo allí, ¿no es cierto? Sí, hay varios grupos. Existe un grupo que se llama Más Radicalismo, que participó en las últimas elecciones. Ahí hay varios núcleos internos dentro de Más Radicalismo. Está Confluencia, ahí participamos nosotros. Después está Identidad Radical, el sector de Carlos Becerra. Está el sector de Fernando Montoya, que se llama Córdoba Abierta. Está el sector de Dante Rossi también. Y algunos otros sectores que se han ido sumando a esta idea de que nosotros pretendemos que con esta nueva oportunidad que hay, exista como una reconstrucción del radicalismo. A eso apuntamos. Y por supuesto teniendo como objetivo claramente las elecciones del año que viene. Diego Mestre, muchísimas gracias por participar del programa. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa en instantes.